today means a slightly better picture of employment. Good evening and welcome Has already gone. Muy bien, pues empezamos hoy de nuevo con los webinars educativos FX for a Living ofrecidos por FXDD y vamos a empezar con esta nueva serie que estamos realizando de indicadores de trading, indicadores para Forex. La semana pasada, bueno, esta misma semana vimos en otro de estos webinars gratuitos las Bollinger Bands y hoy le toca el turno a los Pivot Points. Vamos allí. Bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es David Aranzábal, soy day trader desde el año 2004 en el mercado de divisas y soy CEO de la escuela de trading FX for a Living. Aparecemos en los medios de publicación más conocidos y más importantes a nivel nacional e internacional. Estas son algunas de mis actuaciones en Bolsalia. Acabo de estar en Bolsalia hace una semanita, la semana pasada. Algunos de vosotros, los que estáis aquí hoy en la sala, estuvisteis allí viéndome y estuvimos también pasando buenos ratos, tomando una cervecita juntos y comiendo juntos, algunos también, ¿vale? Y imágenes del Trading Room, de la edición del año 2011, también he estado este año 2012. Muy bien, estas son imágenes de nuestra página web, de la zona de la escuela de trading, y estas son imágenes de la parte interna, la parte premium de pago, donde tenemos el curso de Forex, y donde tenemos pues la comunidad de traders donde la gente publica los reports que realiza, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos al tema que nos interesa. Vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que estamos viendo todos estos días. Recordar que esto no es un webinar aislado hoy de curso de trading, curso de Forex, sino que es una cadena de actuaciones que estamos realizando creando el mejor curso gratuito de Forex en castellano que existe en la red. Puedo asegurar, por mucho que miréis en otras páginas y secciones, que no vais a encontrar nada de la mayor calidad que lo que estamos dando aquí. ¿Por qué? Pues porque no nos estamos centrando solo en hacer webinars educativos gratuitos, sino que todo lo que estamos explicando en los webinars lo complementamos con sesiones en vivo en el mercado, preparación de la semana y finalización de la semana. Más luego hablamos también de las plataformas, en concreto las plataformas que nos ofrece el broker FXDD, MetaTrader, JForex, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además de ello, lo estamos viendo además complementándolo con nuestro blog, en el cual tenemos pues de 20 hasta 30, hace 2 días tuvimos reportes diarios con la información que tenemos más destacable del mercado de divisas y de Forex, tanto técnica como fundamental, ¿vale? Y para que os hagáis una idea de lo bien que lo estamos haciendo, nos están destacando en muchas de las revistas electrónicas, es decir, páginas web, portales del sector, tanto de Forex como de trading en general, en España y en Latinoamérica, y en redes sociales de trading continuamente, ¿vale? Para que veáis que estamos dando la información más actualizada que se puede tener hoy en día en el mercado de divisas. Por lo tanto, es un proyecto común, es formación, es seguimiento del mercado para comparar esta formación, es información en el blog y además complementada con formación de gente de primer nivel, no solo yo, sino también, en este caso, Greg Michalowski. Recordad el webinar especial que hicimos de Greg Michalowski sobre su libro que ha sido declarado mejor libro de Forex por la revista fxstreet.com este año. Attacking Currency Trends, ¿vale? Hicimos un webinar especial que tuvo récord de audiencia con 160 personas en la sala y que además vamos a tenerle a él en vivo y en directo en próximos webinars, donde nos va a explicar de primera mano pues, su estrategia, ¿vale? Continuamos. Análisis técnico. ¿Qué estamos viendo de análisis técnico estos días en los webinars gratuitos? Bueno, pues estamos viendo que por un lado teníamos zonas de soporte y resistencia estáticas y zonas de soporte y resistencia dinámicas. En las estáticas hemos visto
cómo podíamos tener soportes y resistencias como líneas horizontales tradicionales, ¿vale? Que nos marcaban zonas de parada del precio y que podían ser dibujados a través de o niveles doble cero, triple cero o niveles de swings, muy importantes, ¿vale? Hoy vamos a ver también un indicador, pero que nos va a dar una proyección de precios que está en la mezcla entre el estático y el dinámico. El dinámico serían las líneas de tendencia, porque va cambiando a medida que pasa el tiempo, al igual que las medias móviles, que va cambiando a medida que pasa el tiempo. Y el pivot point sería una mezcla. ¿Por qué es una mezcla? Bueno, pues porque es estático durante todo el tiempo, ahora vamos a verlo con los ejemplos, durante el cual dura el periodo de estudio, pero cambia después de ese periodo. Pero como está durante tanto tiempo de una forma estática, por decirlo de alguna manera, podría ser una mezcla entre el estático y el dinámico, ¿vale? Por lo tanto, en esta nueva serie que estamos viendo de indicadores, que ayer vimos las Bollinger Bands, hoy vemos los Pivot Points. Pivot Points, Pivot Points, Pivot Points. Vamos para allá. Bueno, soportes y resistencias. Recordar que el soporte, estas zonas de parada, son niveles de precio en el que se espera que la fuerza compradora supere la de venta, ¿vale? Ping, por lo tanto, llega, para y sube, ¿vale? Porque un impulso bajista, por ejemplo, se verá frenado y, por lo tanto, el precio repuntará, ¿vale? Y lo mismo para una resistencia, ¿vale? En el que la fuerza de venta superará la de compra, ¿vale? Aquí tenemos órdenes de compra, órdenes de venta y en un momento dado, ¡pum!, el precio llega a ese nivel y hay mayor volumen, no solo número de órdenes, sino volumen, es decir, órdenes multiplicado por volumen de cada una de ellas, que hace que al final el impulso pues caiga, ¿vale? Vale, ¿qué son los pivot points? Bueno, los pivot points nacieron en el mercado de Chicago en los años 60 y 70. Fijaros que ya llevamos tiempo con ellos, ¿vale? Fueron los primeros indicadores en utilizarse en una plaza. Y fijaros cómo estos chicos tienen aquí una tarjetita con unos precios marcados, ¿vale? Pues estos precios marcados, que inicialmente incluso los escribían en papel, perdón, quiero decir, sí, en papel y a boli, los tenían en la tarjetita, tienen unos datos que son los pivot points y que fueron accesibles en los años 60 y 70 precisamente porque los cálculos computacionales, que ahora vamos a ver cómo se realizan, son muy básicos. Por lo tanto, como los niveles de pivot point eran fáciles de calcular y fáciles de poner en tarjeta a mano, por eso se utilizaban mucho en el pit, ¿vale? En lo que es el mercado en el cual los brokers, en la misma plaza centralizada, a mano, personas humanas, realizaban las órdenes de oferta y demanda, ¿vale? Fijaros que en los años 60 y 70 los instrumentos electrónicos, es decir, ordenadores y calculadoras que hoy tenemos tan asequible y tenemos tan asequible desde hace 20 años, ¿vale? Pues no lo eran en esa época y, por lo tanto, cualquier herramienta que ayudara a tener unos cálculos sencillos iba a ser bienvenida a la hora de hacer proyecciones de paradas del precio, ¿vale? Y por lo tanto, vamos a ver ahora un poquito qué son y para qué sirven. Los pivot points nos ayudan a proyectar niveles de soportes y resistencias, ¿vale? Se calculan, disculpa un segundo. Se calculan a partir del máximo, vamos a poner este gráfico, a partir del máximo, mínimo y cierre del periodo de estudio, ¿vale? Y a partir de ahí se proyectan unos niveles
que se llaman pivot point. S1, S2, S3 y S4 son el soporte 1, el soporte 2, el soporte 3 y el soporte 4. Y hacia arriba resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. A ver, vamos a suponer estos de aquí, ¿vale? Aquí tenemos también un máximo, un mínimo y un cierre. Y a partir de ahí se formula unos cálculos que los vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y a partir de ahí nos dan unos valores de pivot points, R1, R2, S1, S2. ¿Vale? Los más utilizados son el pivot point y los S1, S2 y el R1, R2, ¿vale? Pero ocasionalmente también el precio puede llegar a niveles de R3, R4 y S3, S4. Muy bien. Por favor, diferenciarlos con los pivots o pivotes, o que yo denomino también en inglés swings. ¿Qué es un swing o pivot? Que no es lo mismo que pivot point, ¿vale? Es una vela aislada, en este caso vamos a suponer esta de aquí. Vamos a verlo mejor, un segundito ahora. Una vela aislada, ¿vale? Aquí, en la cual las dos velas anteriores dejan a la vela aislada lo mismo que las dos velas posteriores, ¿vale? Y nos marca un pivot o swing, que no pivot point, que es diferente. Los pivot points son estas rayas horizontales que salen aquí, ¿vale? Aquí tenemos otro swing, aquí tenemos otro, 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 aquí 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 otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí otro, aquí otro, aquí otro. Es decir, cada vez que veamos una vela aislada, esto es un pivot o swing. Yo lo llamo siempre swing, ¿vale? Pero diferenciarlo con pivot points. ¿Vale? Hay gente que los llama también fractales. Estas zonas aisladas también se llaman fractales, ¿vale? Muy bien. Fractal, pivot, swing. Y hoy vemos los pivot points, ¿vale? A ver, ¿cuáles son las fórmulas? Bueno, hay varias formas de calcular los pivot points con unas fórmulas que se llaman diferentes, pero hoy nos vamos a centrar en la clásica. Aunque sepamos que hay también la camarilla, la Fibonacci, la UDI, incluso hay más, ¿vale? En la clásica, que es la más utilizada, el pivot point va a ser simplemente un cálculo de la H high, del low, o sea, el máximo, más el mínimo, más la C de close del cierre. Máximo, más mínimo, más cierre, partido de 3. ¿Vale? Nos da ese valor. El R1 va a ser este pivot point que nos ha dado multiplicado por 2 y le restamos el low, ¿vale? El R2 va a ser el pivot point más el rango que hay que hemos calculado, ¿vale? Y luego multiplicado por 2 y por 3. El rango multiplicado por 2 y por 3, que nos da hacia arriba el R3 y el R4 y hacia abajo el S3 y el S4, ¿vale? El cálculo de estos datos, pues nosotros no necesitamos saberlo, porque el indicador a la hora de ponerlo en las cartas nos lo va a hacer de forma automática y nos va a crear esas líneas horizontales hacia la derecha, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos por qué saber las fórmulas, aunque no está nada mal saberlo un poco por culturilla general. Y fijaros lo sencillo que es hacer estas multiplicaciones y sumas, por eso en los años 60-70 era muy fácil llevarlos en una tarjetita, ¿vale? Bien, espacios temporales de los pivot points, muy importante. Dependiendo de cuál vaya a ser nuestro espacio temporal de trabajo, vamos a utilizar un pivot point u otro. Y vamos en orden de menor a mayor. Un day trader, es decir, una persona que esté realizando trading en gráficos de 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos, ¿vale? Puede utilizar datos diarios para calcular los pivot points de cada día. Es decir, el pivot point más común en todos los que hacemos intradía es el pivot point diario. Tenemos los pivot points diarios, nos marca unas zonas de posibles paradas del precio, como son soportes y resistencias, ¿vale? Y el day trader puede ver zonas de paradas o continuación del precio
en esos niveles que han sido calculados a través de los pivot points de cada día, es decir, máximo, mínimo y cierre diarios, ¿vale? Sin embargo, un swing trader que va a estar en gráficos de 60 minutos o 240 minutos puede utilizar datos semanales para calcular los puntos de giro de cada semana. Es decir, el swing trader, como se mueve en gráficos mayores de 60 minutos, pues no va a tener los pivot points diarios porque estarían muy cerquita, sino va a utilizar los semanales, que en ellos va a encontrar zonas posibles de giro o de paradas. Y un position trader, que es aquel que hace trading a largo plazo, es decir, en gráficos diarios o semanales, puede utilizar los datos mensuales para el cálculo de los puntos de giro al principio de cada mes, ¿vale? Es decir, un position trader en un momento dado puede utilizar, como va a estar en gráficos mayores, pues los cierres o pivot points mensuales para calcular zonas de giro en ese momento, ¿vale? Muy bien, bueno, para la calculadora de los pivot points, es decir, para calcular el PP, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4, en un momento dado nos podemos ir a la página web de fxstreet.com, donde tenemos una calculadora, pero, insisto, cualquier plataforma gráfica actual nos va a proporcionar los niveles de pivot points, así que, bueno, pues en principio no es necesario, ¿vale? Están viniendo preguntas, pero las dejamos para el final, ¿vale? Trading con pivot points. Podemos utilizar, vamos a ver ahora la aplicación de lo que realmente nos importa. ¿Vale, David? Me has dicho lo que son los pivot points, pero ¿cómo los puedo utilizar? Bueno, puedo utilizar técnicas de breakout o técnicas de contratendencia o vuelta. Bajo mi punto de vista, son más válidas para los pivot points las técnicas contratendenciales que las de breakout, ¿vale? A mí me gustan más. He encontrado siempre mejores zonas de apoyo en las contratendenciales o vueltas que en el breakout o continuación de tendencia, ¿vale? Es mi punto de vista. En breakouts, bueno, pues en breakouts, una vez que el precio esté en un momento dado en una zona que ha llegado a la rotura de un nivel de pivot point, pues entramos en la dirección de la tendencia. Es decir, el precio llega y supera el pivot point, en este caso el R1 o el R2, pues entramos a favor de la tendencia, ¿vale? Y tomamos beneficios en el siguiente pivot point. Cuando llegue a la siguiente zona de pivot point, cerramos y el stop pues tiene que estar debajo del anterior swing. En este caso este de aquí, ¿vale? Es decir, vemos que supera el nivel de PP, R1, R2, el nivel que tengamos, que sea el siguiente, ¡pah! Entramos y cerramos en el siguiente. En este caso, por ejemplo, si este era el R2, cerramos en el R3, ¿vale? Y el stop loss por debajo del swing anterior, ¿vale? Este me gusta más. Trading con pivot points. Vamos a pillar zonas de vuelta. Contratendencia o vuelta. Cuando el precio toca S2, S3 o R2, R3, si empieza a realizar una figura, o sea, solamente con el toque no, pero si además empieza a realizar una figura de vuelta en esos niveles, con poco impulso, entramos contrarios con stop en el último máximo mínimo, ¿vale? En este caso en concreto, pues, mira, bueno, aquí comparamos las dos, ¿no? Como hemos visto que podemos utilizar estrategias de breakout, ¿no es? Pum, pum, que va de un nivel a otro. Y aquí ahora vamos a utilizar la estrategia de vuelta. En un momento dado, el precio para en el S2, ¿vale? Y aprovechamos en ese momento, si además nos da cierta figurita de vuelta, en este caso, pues por ejemplo, de candlestick, ¿vale? Que nos deja una velita aislada,
pues es buena ocasión para entrar en contra de la tendencia anterior establecida. Es decir, le hemos visto la vuelta, para en esa zona y entramos a favor de esta nueva tendencia establecida con stop loss debajo del último máximo mínimo, que en este caso es este de aquí, ¿vale? No podemos poner el stop loss justo aquí debajo porque no sabemos si va a seguir parando o no, bajando o no. Por lo tanto, lo tenemos que poner en el anterior que tenemos establecido. En este caso es este de aquí y de ahí hacia arriba pillándole la vuelta, ¿vale? Ejemplos de trading con pivot points. Aquí estamos en el euro dólar, gráfico de 60 minutos, ¿vale? Y vemos que estos pivot points semanales, es decir, tienen una semana entera de duración y han sido calculados a través del máximo, mínimo y cierre de la semana anterior, y a partir de ahí la plataforma de gráfica nos los dibuja con una semana de duración. Vemos como en un momento dado hemos tenido, este es el nivel de pivot point, hemos tenido como el precio, ¿vale? Para en el S1, ahí le pillamos la vuelta y tenemos proyección hasta, en este caso, pues no solo la zona de swings anteriores, sino que sigue hasta niveles de R1 y R2. Fijaros cómo el S1 coincide muy bien con el máximo del swing anterior. Todo esto siempre es válido de la siguiente manera, es decir, si estos niveles de pivot point coinciden con niveles buenos de R1, R2 o zonas de apoyo de swings anteriores, pues mejor que mejor, ¿vale? Y son doblemente o triplemente reforzados. Más ejemplos. Estamos de nuevo en euro-dólar 60 minutos. Aquí los pivot points utilizados son diarios, no son semanales. Vemos que cada 24 barras los pivot points han cambiado, ¿vale? Y en un momento dado, por lo tanto, cada inicio del día se vuelven a recalcular y nos da en gris clarito el pivot point, el PP, y en verde tenemos el R1, el R2, el R3 y en rojo tenemos el S1, S2, etcétera, etcétera, ¿vale? Vemos como aquí, por ejemplo, después del pivot point para en el R2 y fijaros cómo sirvió también de resistencia para el resto del día siguiente. A los 2 días el precio para, este es el pivot point, para en el R1, para en el R2, ¿vale? Vuelve a parar casi, pero sin tocarlo, en el R3. Al día siguiente, bueno, sobrepasa el pivot point, se queda en una zona, podemos decir, de nadie, ¿vale? Y a cabo de 2 días descansa de nuevo después del pivot point en el S1, en el soporte 1. Y a partir de ahí va como un cohete atravesando el pivot point al R2 donde para. Veis como aquí indicamos, después de hacer una pauta de consolidación, podemos ponernos largos y tomamos beneficios. Entonces, en fijaros cómo coincide aquí todo. Coincide que es un doble cero también, veis el 1.24, coincide que es un doble cero, coincide que es R2. Por lo tanto, son zonas de mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque no solo lo indica el R2, sino porque el R2 está prácticamente al mismo nivel que el doble cero, ¿vale? Recordad lo que acabo de decir en un momento dado. Si tenemos que se refuerza que el pivot point, además, está en una zona de soporte o resistencia, o bien porque nos lo marca un swing, o bien porque nos lo marca un doble cero o un triple cero, pues en esos momentos tenemos mayor posibilidad de que dicho nivel se refuerce, ¿vale? Ejemplos de trading con pivot points. Bueno, pues tenemos otros ejemplos donde veis que para en zona de resistencia podemos hacer un breakout en el R1 y parada
en el R2, descansa en el pivot point, vuelve a, aunque lo supera, pararse en la zona de R2, descansa en el S1, para en el R2, descansa en el pivot point, se da la vuelta justo en un toque con una vela de martillo. Recordad lo que hemos visto, que si además esas vueltas en zonas de soporte, como es en el S1, lo hace con una formación de vuelta de pauta de agotamiento, o bien por chartismo tradicional, como son pautas de agotamiento, o bien por candlestick, como vemos aquí, en el cual nos está formando una figura de vuelta, pues en ese caso nos transmite que pasa incluso el pivot point, R1, y llega hasta el R2, ¿vale? Donde para. Este R2, además, fijaros también que es un doble cero, 1.2400, ¿vale? Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Más ejemplos de trading con pivot points, ¿vale? El precio para en el pivot point, el precio para en el S1, para en el S1. Fijaros cómo estas barbas de velas que tienen pintas de ser de lanzamientos de noticias, cómo llegan a parar en el S1 y caen ambas y van de un golpe hasta el S3 y al día siguiente de nuevo en el S1 descansan, se dan la vuelta y siguen. Otros ejemplos en los cuales el precio para en el S1, estamos ahora en gráficos de eurodólar 4, perdón, antes no dije tampoco el espacio temporal, disculpadme. Ahora estábamos, fijaros, en eurodólar diarios, ¿vale? Eurodólar diario, y los pivot points, en este caso, son mensuales, ¿vale? Fijaros que tenemos cerca de 20, 30 barras, 20 barras en cada, recordad que los fines de semana el mercado no está abierto, por tanto son 20 barras, en los cuales el pivot point se redibujan de nuevo. A ver, cada barra aquí es un día, ¿vale? Entonces, en los 20, 30 días anteriores, utilizamos el mínimo, el máximo y el cierre de todo este periodo comprendido, que es un mes, para calcular los pivot points, que entonces se recalculan para el mes siguiente. Se recalcula el valor pivot point, que recordad que es la suma de el máximo más el mínimo más el cierre dividido entre 3, nos da este valor que es el pivot point, y luego sus proyecciones, que son el R1, R2, S1 y S2, ¿vale? Cuando ya termina el mes, pues de nuevo, ¿vale? Tenemos una barra diaria nueva y entonces a partir de ahí calculamos según el máximo, mínimo y cierre que ha habido durante estos 20 días, que es el mes, nos dará el valor pivot point para este mes en curso, R1, R2, S1, S2. Y de paso estoy respondiendo a algunas de las preguntas que me estaban viniendo de si se calculan, de cómo se calculan en qué periodo, ¿vale? Por lo tanto, aquí estamos en gráficos diarios y estamos viendo que en un momento dado el pivot point ha servido de resistencia, a su vez ha servido de resistencia el S1 mensual, ¿vale? El S1 mensual de nuevo, etcétera, etcétera, ¿vale? Recordar que en una de las caídas que tuvimos hace 2 semanas, creo recordar que fue de la libra dólar, y donde estuvimos viendo proyecciones, no, al revés, creo que fue cuando tuvimos el rally alcista de la libra dólar hace 2 semanas, y que estuvimos viendo con proyecciones de Tom DeMar, Fibonacci y doble cero el siguiente punto de parada de la libra esterlina, ¿vale? Uno de los compañeros, que además también es alumno de FX for a Living, Pedro Parra, comentaba, cuidado que además también tenemos un nivel de pivot point semanal. ¿Y nos coincidía ese pivot point semanal, si recordáis, con el nivel de proyección de Tom DeMar, de extensión de Fibonacci en el 161,8% y en un doble cero, ¿vale? Esos niveles son cuádruplemente más fuertes. ¿Por qué? Porque hay 4 factores que por análisis técnico nos dan el mismo nivel. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta,
¿vale? Si además del pivot point, en este caso semanal, estaba en zona de doble cero y de proyecciones de la anterior onda, tanto por Tom DeMar como por Fibonacci, pues nos daban una zona de mayor consistencia a la hora de poder predecir, entre comillas, que el precio podría parar en esa zona, ¿vale? Más ejemplos. Ahora estamos con pivots semanales en gráficos de 4 horas, ¿vale? Para 60 minutos los pivot points que se suelen poner son diarios. Para 240 minutos pues ya podemos abrir un poquito más y ponerlos de 4 horas, ¿vale? Fijaos también cómo el precio está también parando en zonas de soporte 1 de nuevo, pivot point, ¿vale? S1, pivot point, etcétera, etcétera. Y el último ejemplo en el cual estamos ahora en intradía, en euro-yen, gráficos de 15 minutos y los pivot points son diarios, ¿vale? Fijaros aquí cómo en todas estas barras de 15 minutos que forman un día, hemos tenido un mínimo, hemos tenido un máximo y hemos tenido un cierre. Y a partir de aquí, ¡pam!, se recalcula el PP, el pivot point, que es el mínimo más el máximo más el cierre, partido de 3, nos da este valor. Y a partir de ahí calculamos sus proyecciones de R1, R2, R3, S1, S2, S3, ¿vale? Fijaros cómo aquí al calcularlos los del día anterior, no me da el ratón a la izquierda, ¿vale? Para en el S1, en el R1 y como a los 2 días siguientes también para muy bien en el S1 y en la zona del R1, ¿vale? Que además, fijaros cómo también es un poquito más abajo, que es donde para doble cero. Muy bien. Como resumen, decir que es uno de los indicadores más clásicos, nos permite proyectar los límites en los que se moverá el par. Hay que utilizarlo en conjunto con el resto de indicadores, como hemos hablado, dobles ceros, 50, proyecciones o extensiones de Fibonacci, como hemos hablado hace un momento, ¿vale? Y si además coinciden con niveles de swings o soportes o resistencias, ya sean estáticos o dinámicos, estáticos porque son un swing anterior, dinámicos porque son una línea de tendencia, ¿vale? Son mayormente válidos, ¿vale? Se refuerzan y puede ser un arma más en nuestra batería de trading. Vosotros veréis que cuando yo hago análisis de las cartas en los seguimientos de mercado no los tengo puestos. Eso no significa que no sean potentes, los pivot points son potentes. Lo único que yo los he estado utilizando durante igual pues 2 años, ¿vale? Y no los uso ahora. Eso no significa que no sean buenos, sino que para mí, en este caso concreto, pues es una arma que no uso a diario. Pero podéis tener otro trader que igual en su batería de armas diarias que usa a diario los tenga siempre puestos y los utilice, ¿vale? Recordad, esto lo hemos hablado muchas veces, 1000 traders, 1000 sistemas, 1000 maneras de afrontarse al trading, con lo cual no significa que si uno lo usa y el otro no, sí que sirve y al otro no le sirve, sino que cada trader luego se especializa dentro del abanico de cientos de cosas que os voy a enseñar en usar unas, ¿vale? En concreto. Pero hay cientos de cosas para aprender en el trading y está bien que las aprendáis todas, ¿vale? No obstante, luego tenéis que seleccionar las que valen para cada uno de vosotros. Y muy rápido, ahora vamos a las preguntas, pero antes de ir a las preguntas voy finalizando para recordar a todas las personas que estén nuevas en la sala que realizamos webinars gratuitos todos los días. Lo he hablado un poco al principio. Tenemos cursos de trading. Hoy es el del viernes a la mañana. Esta tarde, muy importante que asistáis al de finalización de la semana, donde hacemos un resumen de lo que ha pasado en el mercado Forex. Vemos las posibilidades, disculpa un segundo, posibilidades de que podamos tener acción durante el fin de semana para recomendar o no tener posiciones cerradas. Vamos a ver también vemos a lo largo de la semana seguimiento de mercado, ¿vale? Mi plataforma en el cual vamos viendo
las plataformas que nos ofrece el broker FXDD. Y recordad que luego tenemos en la pestaña calendario de webinars mayor detalle. Esa es la tabla genérica y luego para saber cada día exactamente si hay alguna variación en las convocatorias, acceder por favor a calendario webinars, donde os diremos si hay alguna variación en un momento dado. O bien porque hacemos alguno nuevo, como hicimos la semana pasada un especial de Greg Michalowski, o bien porque hay algún día de la semana que no hay webinars. Recordar cómo tenemos también las secciones de análisis técnico y análisis fundamental, en la cual todos los días, como he comentado, pues tenemos información del mercado Forex. Y vámonos ahora a las preguntas. Vamos a ver el panel de control. Panel de control me marca que habéis estado en la sala casi 110 personas y hay 46 preguntas. Vamos para allá. Voy a alargar lo máximo que me da la pantalla de arriba abajo el panel de control de preguntas. Bueno, un montón de saludos al principio. Fantástico. Saludos, saludos. Una pregunta de José de Vitoria. ¿FXDD tiene sede en España? FXDD no tiene sede en España. La sede FXDD es un broker estadounidense, tiene la sede principal en Nueva York y luego su sucursal europea está en Malta, ¿vale? Para cualquier pregunta sobre ellos, pues te puedes poner en contacto a través de ellos directamente. Hicimos un webinar y haremos otro seguramente en el cual su representante en Europa, el vicepresidente en Europa, Albert Galera, pues nos contaba todas las inquietudes que tuvierais a través de él, ¿vale? Y haremos más webinars en los cuales participará él, pues contestando preguntas. Horacio, buen día desde Argentina, fantástico. Lead está comentando que MetaTrader no tiene este indicador. Pues no lo sé, sinceramente. Vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos que con la JForex sí que podemos poner. Aquí es un ejemplo. Aquí estamos ahora con las cartas en vivo. Estamos con el euro dólar y hemos proyectado, que lo podemos personalizar más con los colores, los pivot points. Estamos en gráficos euro dólar horarios, ¿vale? Y en un momento dado hemos cogido y hemos realizado estas proyecciones en gráficos horarios. El pivot, lo que son los valores de pivot point lo podemos editar y en un momento dado ahora coger y en los parámetros decirle que no lo quiero diario, sino que lo quiero, por ejemplo, pues semanal, ¿vale? Y fijaros cómo ya automáticamente nos lo ha distanciado y ahora estoy en swing trading en gráficos de 60 minutos y me está dando los pivot points semanales, ¿vale? Fijaros cómo, voy a hacer un poquito más de zoom para que se vea mejor. Fijaros cómo en un momento dado, del máximo, mínimo y cierre que ha habido en esta semana pasada, ¿recordáis el gap de este fin de semana? Pues nos da el valor pivot point y luego sus proyecciones de R1, R2 y R3. S1, S2 y S3, ¿vale? En esta semana, sin embargo, como, bueno, aquí vamos a ver, me está dando el cierre de la semana antes de que se haya producido el viernes. No sé, esto debe ser algún, quizás como esté programado para que el cierre de la semana no lo está dando el viernes a última hora, sino que lo da el viernes al principio. No sé por qué. Vale. Muy bien. Fijaros que podemos también cambiar y decirle que el pivot point
pues lo podemos utilizar y que sea mensual en vez de diario o semanal. Y ahora podemos coger las cartas y irnos hasta gráficos diarios. Y al irnos a gráficos diarios, ahora se ajustan esos pivot points. Mientras tanto, sigo respondiendo. Aparte de las preguntas, no voy a poder responder a todas porque son muchas, pero a todas las que pueda. Ramón, David, el swing trader utilizando datos semanales se puede obtener muy buenos resultados en el mercado. Fantástico, eso es a lo que estamos ahora mirando. Un segundito. Aquí vemos cómo estamos en gráficos diarios. Voy a hacer un poquito más de zoom porque aquí no se ve muy bien todo. Y fijaros cómo en un momento dado estamos en gráficos diarios y hemos realizado la proyección de los pivot points mensuales. ¿Vale? Aquí, para que quede más claro, en la plantilla es mejor utilizar los mismos colores. Yo os lo recomiendo. Por ejemplo, el pivot point lo he puesto negro, ¿vale? Y el resto está con los colores que vienen por defecto del indicador, pero aquí podéis coger y personalizarlo. Decís, editar indicador y decir que vamos a ampliar esto, a ver si nos deja. Bueno, pues ahora no, pero bueno. Decir que las resistencias, ¿vale? En este caso, pues sean, por ejemplo, todas rojas y los soportes todos verdes o al revés. Porque aquí tenemos el equivalente a R1, R2, perdón, R1, S1, R2, S2, etcétera, etcétera. Y le podemos cambiar el color que nosotros queremos, ¿vale? Rafael, ¿podrías volver a calcular la dirección donde se calculan? Bueno, está en fxstreet.com, si vas a indicadores, etcétera, etcétera, o herramientas, lo encontrarás. No obstante, recordar que las plataformas gráficas os lo van a hacer de forma completamente automática. Gema López, ¿puedes explicar cómo marcar en una misma orden más de un stop loss o trading profit en la MT4? Gema, esas cosas porque si no, vamos de un lado para otro y no nos centramos. Por eso tengo clasificados así bien por grupos los webinars. Eso lo hacemos los martes a la tarde en los webinars de mi plataforma, ¿vale? Así que en el próximo martes de mi plataforma, cuando nos toque MetaTrader, lo miramos perfectamente, ¿vale? Gema, ¿el pivot point es el mismo que el pivot lines que tenemos en indicadores personalizados? Bueno, pues no se prueba. A ver, quizás se le pueda llamar diferente en un momento dado. Espérate, vamos a ver cómo lo llama MetaTrader, JForex, si te refieres. Un segundito. Bueno, por ejemplo, JForex le llama pivot, y va a depender un poquito pues de cómo es tu plataforma, con el broker que estés operando y con el programa de gráficos que estés operando, para que se llame de una manera u otra, ¿vale? José Miguel Abascal, ¿los niveles de pivot point son válidos para todo el periodo de estudio o se tienen que calcular cada cierto tiempo? Como has visto, se calculan según la frecuencia que tengan. En este caso son los semanales, pero pueden ser, en este caso, perdón, son los mensuales, pero pueden ser también semanales o diarios. Y hemos visto a lo largo de esta exposición que dependiendo en qué espacio temporal vayamos a trabajar, aplicaremos unos u otros, ¿vale? La misma pregunta te acabo de responder. Si el periodo de estudio es un mes, si el periodo de estudio es un mes, si te refieres a pivot points mensuales, bien. Si te refieres a hacer trading en gráficos mensuales, pues deberías utilizar pivot points. Pues en este caso, la verdad es que no lo he hecho nunca yo, pero en este caso no sé si nos va a dejar a utilizar proyecciones anuales en los pivot points. No, es lo que tenía entendido. Vale, el pivot point lo máximo que te deja calcular son los meses. Por lo tanto, si vas a utilizar gráficos mensuales, deberías de utilizar pivot points anuales y, bueno, quizás tengas algún problema en alguna de las plataformas gráficas para realizarlo, ¿vale? No obstante, si a lo que te refieres es pivot point mensuales,
en cuanto al periodo de estudio, pues como has visto, es el mismo ejemplo que estás viendo aquí. Tenemos pivot points mensuales en gráficos diarios, ¿vale? Fran, las medias roja y azul, ¿de qué valor son? Son la 25 y 50 exponencial, ¿vale? Jaime, hola David, he llegado un poco tarde. ¿Dónde puedo tener la presentación completa que estás utilizando? Bueno, las grabaciones de algunos de los webinars se están realizando y estarán disponibles, yo creo que ya sin falta, aunque vais a decir, macho, es la tercera vez que lo dices, la semana que viene, ¿vale? Porque estamos creando una sección especial nueva y espero que esté la semana que viene. No tengáis problema, que os enteraréis bien, porque lo indicaremos tanto en el newsletter como en la web, como en los webinars. Mira, Pedro, que además él los usa, nos está dando feedback, ¿vale? A mí los que me interesan son el R2 y el S2 semanales. Los tengo en cuenta para colocar límites más cortos o largos. Fijaros que Pedro, que además fue, antes lo he comentado, ¿vale? Quien nos avisó hace 2 semanas, cuando teníamos ese rally alcista en la libra dólar, que coincidía que uno de los valores que nosotros estábamos mirando, una de las proyecciones, coincidía con el RD2 semanal, que yo las proyecciones semanales no las tenía puestas en ese momento en mis cartas gráficas, ¿vale? Él mismo nos está diciendo ahora que utiliza el R2 y el S2 semanales. En este caso, fíjate, ahora estamos en gráficos de 60 minutos y estamos utilizando, en este caso este sería el S1, el S2, para ver zonas de paradas. Eso significa que Pedro, si está corto en swing trading, ¿vale? Pues intentará ver que este es el S2, intentará ver que su proyección llegue al S2 para salirse del mercado. O si en un momento dado, al revés, el rally fuera alcista, pues intentaría salirse del mercado en el R2. Como he comentado antes, podemos utilizar los pivot points de dos maneras, o bien como breakout de continuación de tendencia, o bien como para pillarle la vuelta o el giro. Y aquí, en pillarle la vuelta o el giro, tenemos las dos formas de operar. Es decir, o cuando se asienta en zona de parada, dar la vuelta, o para todos aquellos que ya estáis, en este caso, cortos, pues como está diciendo Pedro Parra, salirnos en la zona de toque. En este caso, él está usando el S2 y el R2, ¿vale? Todo ello es posible pues porque Pedro habrá hecho un backtesting personalizado de su estrategia aplicando el S2 y el R2. Recordad el capítulo que hicimos de backtesting, en el cual primero lanzamos un axioma de cosas que vemos que ocurren en los gráficos y a partir de ahí sacamos una idea de trading y aplicamos un backtesting a partir de ahí concienzudo, ¿vale? Repetiremos el webinar de backtesting más adelante, seguramente también saldrá su grabación, ¿vale? Para todos aquellos que no pudisteis, que no habéis podido estar. Y a partir de ahí lanzas unas reglas de ese axioma, pasas a unas reglas que te marcan con mayor definición cuál es el sistema y en este caso, pues a Pedro Parra ese backtesting le hizo que utilizando el S2 y el R2 de la forma que él está comentando, pues está teniendo buenos resultados, ¿vale? Tony dice que no sé cómo aplicarlos en el gráfico. Pues tan sencillo como lo habéis visto. Os vais al indicador, ¿vale? Perdón, al indicador. En este caso son los pivot points. Y le dais. Y luego para seleccionarlo, la personalización, habéis visto que puede ser el pivot point mensual, semanal, diario. Aquí incluso los podemos hacer intradiarios, aunque yo no os he comentado, también los podemos hacer intradiarios. Fijaros que los podemos poner en órdenes hasta de 4 horas, 1 hora, hasta de 10 minutos, 1 minuto nos deja. No os lo recomiendo, los que más se usan son los diarios, los semanales y los mensuales, ¿vale? No obstante, recordad que podemos utilizar los diarios y hasta los semanales en intradía. Es el escenario de estudio del pivot point, semanal, diario,
4 horas hemos visto que hay, mensuales. Y otra cosa es en qué time frame tú lo estás aplicando. A ti te da igual en qué time frame lo estás aplicando, porque estos valores son independientes. A ver, mira, aquí se ve muy bien con este ejemplo que igual os puede alguno liar. Vamos a ver. Fijaros cómo aquí el S1, S2 y el pivot point tienen los valores 1.3205. Bueno, vamos a fijarnos en los valores cercanos al precio, que va a ser más fácil luego de verlo al hacer zoom. Mira, aquí el S1 tiene de valor 1.3028, ¿vale? 1.3028. Pues yo, aunque haga ahora zoom a gráficos de 5 minutos, ¿vale? Como estoy aplicando el pivot point semanal, ¿vale? Me da exactamente igual que yo haga zoom a gráficos de 5 minutos, los pivot points que se van a dibujar son los mismos, los pivot points semanales. Y vamos a verlo. Recordad que estamos en el 1.3028 en el S1, hacemos zoom a 5 minutos, ¿vale? Y me acaba de dejar mal la plataforma, porque no sé lo que ha hecho. Vamos a editar indicador. Me los ha pasado a diarios, vale. Se conoce que automáticamente me los ha pasado a diarios, pero yo los quiero semanales. Y fijaros, mira, fijaros, bueno, la verdad es que la plataforma lo ha hecho más o menos bien, inteligentemente, como diciendo, bueno, si te vas hasta gráficos de 5 minutos, no estés macho con los pivot points semanales, pon los diarios, ¿vale? Es una interpretación que ha hecho él de forma automática, que está más o menos bien. No obstante, ahora lo he vuelto a ajustar para los semanales, que era la razón por la cual yo quería que vierais. Y vemos que sigue estando en el mismo punto, ¿no ves? 1.3028, ¿vale? 1.3028, ¿vale? Con lo cual, recordar que una cosa es el escenario del pivot point y otra cosa es nuestro time frame en un momento dado. Volvemos de nuevo a gráficos de 1 hora. Y ahora en vez de mensuales los ponemos semanales. Hacemos zoom. Y la verdad es que no sé por qué ahora me lo ha cambiado. 1.3063. A ver, un segundito. Bueno, no sé por qué me ha cambiado el valor. Pero bueno, os puedo garantizar que es así, que eso es como si fuera una fórmula matemática en el cual se aplican en relación a la semana anterior y no tiene nada que ver el espacio temporal en el que lo estamos aplicando, ¿vale? Javier dice qué servicios hay en Rusia. ¿Estás en Rusia todavía, Javier? No, somos nosotros los que estamos teniendo hoy problemas en la página web. O sea que no le, no le eches la culpa a las conexiones de internet rusas. Hoy somos nosotros. Es un fallo que ha habido durante la madrugada en el servidor y tengo a la gente de IT resolviéndolo, ¿vale? Tengo un equipo trabajando en ello. Manuel Sabatel, no existe el MetaTrader, pero buscando en Google es posible encontrar la herramienta para importarla a la plataforma. Sí, efectivamente, Manuel. A ver, MetaTrader igual, pues vamos a suponer que no tiene los pivot points, ¿vale? Pero estate seguro que si haces una búsqueda en Internet de indicadores para MetaTrader, lo vas a encontrar con total seguridad. Para MetaTrader, los pivot points, con total seguridad. Tony Invern, si lo tienes en 30 minutos, ¿cuál es el periodo ideal de pivot point? Pues para 30 minutos yo seguiría con el diario, Tony. Yo creo que quizás el semanal, vamos a ver, déjame pensar.
porque el 30 minutos no es un espacio temporal que yo uso mucho, ¿sabes? Si para 60 minutos utilizamos el semanal, bueno, yo creo que igual que el semanal, Tony, si para 60 minutos utilizamos el semanal, yo creo que para 30 minutos también te va a ir bien. Martín Utrera, hola David, esto de los webinars es un lujazo, encantado. Ricardo, pues mira, lo mismo, si operáis en 30 minutos, yo os aconsejo que sigáis con el semanal, ¿vale? Pero, más que como objetivos, lo que tengo en cuenta es que es difícil que vayan más lejos dicha semana, es decir, que tengan más recorrido. Ah, mira, fantástico, Pedro nos está dando una visión, de tal manera que más que como cierre de objetivos de los pivot points semanales, lo ve como zonas en las cuales difícilmente el precio va a sobrepasar el S2, porque habrá hecho su estudio de backtesting y ve que normalmente en una semana de trading de rango es difícil que el precio salga del S2 o el R2, ¿vale? Tony, ¿crees que el euro dólar puede cerrar el gap? Bueno, pues aunque no es ahora un webinar de seguimiento de mercado, desde luego hoy estate seguro que no, porque fíjate a qué precio estamos y aunque el rango de un día lo estuvimos mirando en el webinar de ayer de seguimiento de mercado, podría llegar al 1.3080 por rango, porque eran 120 pips, creo es lo que calculamos, por lo menos en el precio que estaba ayer. Aparentemente parece difícil que hoy lo vaya a cerrar, ¿vale? Ricardo Ruiz, David, ¿cuál sería más efectivo entre Fibonacci y los pivot points? Pues, sinceramente, los dos indicadores son buenos, tanto los pivot points como Fibonacci, los dos son buenos, y, oye, pues, que utilices tú unos u otros va a depender de cuando hagas este backtesting que yo te estoy diciendo que tienes que hacer, cuál te está funcionando mejor a ti, ¿vale? No obstante, si ambos valores coinciden en un mismo nivel, pues mejor todavía porque queda reforzado, ¿vale? Ay, Javier, cómo me río con Javier. Dice, no puedo entrar, madre mía. Dice, solo dependo de ti, no me fío de nadie, son todos unos mentirosos y aquí más. Hombre, Javier, pues muchísimas gracias por tu feedback. Pero bueno, de alguno más te podrás fiar, no solo de mí. Muchas gracias por tu confianza. No obstante, dejadme un segundito porque me está llegando un email ahora mismo del departamento de IT. Bueno, es un email larguísimo. Bueno, voy a lo que importa de verdad, a ver si está funcionando. Porque es un email larguísimo. Pues bueno, deben estar todavía en ello. No, están en ello. Vale, supongo que estará dentro de poco. No obstante, esto está durando más de lo que yo pensaba. Pero bueno, no hay que enfadarse, ¿vale? Recordar el yoga, el deporte, centrarnos. Vale, os puedo asegurar que esto estará dentro de poco disponible porque hay un equipo muy bueno trabajando detrás, ¿vale? Así que enseguida estará la web disponible. Damián comentando que incluso en FX for a Living, en la parte de Premium, tenemos puesto un link de donde bajarnos el indicador para MetaTrader. Fantástico. Quizás esté incluso en la zona de sí, dices en el apartado de Pivot Points. Vale, fantástico, fantástico. La verdad es que, Damián, y esto ya lo hago extensible para el resto de la gente, sinceramente, y en esto igual pensáis que igual lo que estoy diciendo es poco profesional, pero tengo que reconocer, yo siempre reconozco lo bueno y lo malo en mí, ¿vale? He generado tantísimo contenido en estos 3 últimos años, tantísimo, que a veces tengo que reconocer que no me acuerdo de cosas que he generado.
porque a veces no lo he generado yo mismo, sino que algunos vosotros mismos pues, me habéis ayudado a encontrarlo, etcétera, etcétera. Eso es lo bueno de trabajar en comunidad. Son tantas videoconferencias, tantos webinars. Tengo, desde luego, el récord en castellano de webinars realizados en español, con mucha diferencia con quien esté por segundo lugar, que ni sé quién será. Muchísima diferencia. Tenemos, ya antes eran 7.000, pero yo creo que ya estaremos por los casi 10.000 minutos en vídeos de alta definición en nuestra parte de premium de pago. Creo que eran de 6.000 a 7.000 artículos los que se han creado en la comunidad de traders. No sé, puedo empezar a decir cifras y cifras y la verdad es que hay veces que hasta yo mismo me asombro, ¿no? 100.000 reproducciones al año de nuestros webinars, de nuestros vídeos gratuitos, 100.000, 100.000. Y sinceramente hay veces que alguno de vosotros igual puede saber hasta mejor que yo dónde están las cosas, ¿vale? Bueno, vamos a ir terminando. Yo utilizo los pivot points para realizar estrategias con opciones y hacerme posibles rangos vendiendo opciones. Muchas gracias. Ah, estupendo, Pere. Mira, Pere está utilizando los pivot points con estrategias para realizar con opciones, ¿no? Fantástico. Desde Colombia nos están llamando también, felicitando, fantástico. ¿Qué espacios temporales usas esas EMAs de 20 y 50? Pues las puedes utilizar, que son 25 y 50, no 20 y 50. No sé si antes dije 20, Fran, si dije antes 20, perdonar. Son 25 y 50, aquí lo veis, al pasar por el ratón, 50 y 25, ¿vale? Los puedes utilizar en cualquier espacio temporal, desde 1 minuto hasta gráficos diarios, ¿vale? Y te van a funcionar igual. No obstante, a partir de gráficos diarios, semanales y mensuales, puedes utilizar también, en vez de exponenciales, simples, ¿vale? En vez de exponenciales, simples. Y también te van a servir. No obstante, para gráficos intradiarios, prefiero que utilicéis siempre exponenciales, ¿vale? El rango es la diferencia, José, del máximo al mínimo, ¿vale? Muy bien, fantástico. Bueno, pues me despido de todos vosotros. Vamos a ver cómo estamos aquí en el panel de control y me marca que habéis estado en la sala de 110, 120 personas. Fantástico. 79 preguntas. Un abrazo a todos. Espero que os haya gustado el webinar y nos vemos esta tarde, muy importante, a las 4:30, webinar de finalización de la semana. Un abrazo a todos. Adiós. Today means a select better picture. Good evening and welcome. Authority will go.